Siempre pensamos en golpes de Estado, ¿no? Tanques en las calles, militares, pero ¿y si la forma en que mueren las democracias hoy fuera más silenciosa? Una especie de erosión lenta, casi invisible, desde adentro. ¿Será posible? Es una idea inquietante, la verdad, y es justo el centro de lo que vamos a explorar hoy, basándonos en las reflexiones y el análisis del libro Cómo mueren las democracias. Los autores, fíjate, argumentan que sí, que la amenaza actual muchas veces no viene de generales, sino de líderes electos que subvierten el mismo proceso que los llevó al poder. Entonces, la misión de hoy es como desmenuzar esas claves que da el texto. ¿Cómo podemos detectar esas señales de alerta en un líder? ¿Qué tácticas usan para ir debilitando las instituciones democráticas, poquito a poquito? Y algo que me llama mucho la atención, porque esas reglas no escritas, las normas de cómo se deben comportar los políticos, pueden ser tan cruciales como la misma Constitución. Exacto. Y para ilustrarlo, el libro usa ejemplos de diferentes épocas, de distintos países, incluye un análisis bastante detallado del caso estadounidense reciente. Y aquí sí es súper importante aclarar algo. Al hablar de estos ejemplos, sobre todo los más actuales, nos vamos a limitar a exponer lo que los autores analizan. No estamos aquí ni para validar ni para refutar sus puntos de vista políticos, ¿eh? Simplemente queremos entender el argumento que construyen ellos desde su material. Entendido, totalmente claro. Entonces empecemos por ahí, por esa idea de que el peligro ya no está solo en democracias, digamos, jóvenes o inestables. El libro dice que incluso las más consolidadas, como la de Estados Unidos, con todas sus fortalezas aparentes, constitución fuerte, riqueza, etcétera, pues no son inmunes. Eso ya de entrada como que te sacude un poco. Definitivamente. Y el peligro, insisten los autores, está en lo sutil del proceso. No suele haber un momento así dramático de quiebre. No es como que declaren ley marcial abiertamente. La erosión es paulatina, casi invisible para mucha gente. Piensa en pequeñas decisiones, nombramientos aquí y allá, cambios en procedimientos que, si los ves aislados, pues no parecen tan graves, pero acumulados van minando los cimientos, ¿sabes? Es como la famosa metáfora de la rana, ¿no? Que si calientas el agua lentamente, no salta, no siente el peligro hasta que ya es demasiado tarde. Y por eso, entiendo, el libro subraya tanto la importancia de mirar hacia afuera, de comparar experiencias, que nos enseñan la historia de otras democracias que han pasado por crisis parecidas. Justo. Esa perspectiva comparada es clave para poder identificar patrones. De hecho, fíjate que a partir de analizar muchísimos casos históricos, los autores proponen una especie como de prueba de fuego, para identificar a líderes con potenciales rasgos autoritarios, basada en 4 señales de comportamiento muy específicas. Suena útil, la verdad. ¿Cuáles son esas señales según el libro? ¿En qué deberíamos fijarnos? Esto se puede ver, por ejemplo, en cuestionar la legitimidad de las elecciones, sugerir que se pospongan o hablar de no respetar la Constitución o fallos judiciales que no les gusten. O sea, como una falta de compromiso de fondo con las bases del sistema. Ajá. ¿Y la segunda? La segunda, y esta es, muy corrosiva, es negar la legitimidad de los adversarios políticos. Ya no verlos como competidores legítimos, sino empezar a describirlos como si fueran criminales, subversivos, antipatriotas, incluso agentes de poderes extranjeros. Es convertir la política en una lucha de nosotros, los buenos, contra ellos, los enemigos. Uf, eso sí que envenena todo el debate público. ¿Qué más? La tercera señal es la tolerancia o, peor aún, el fomento de la violencia. Esto puede ir desde usar un lenguaje muy incendiario que incita a los seguidores, hasta tener vínculos con grupos extremistas o paramilitares, o simplemente hacerse de la vista gorda y no condenar actos de violencia que cometen sus partidarios. Y la cuarta señal, que imagino está relacionada con la primera, es mostrar disposición a restringir las libertades civiles, las de la oposición o las de los medios de comunicación. O sea, intentar callar las críticas, limitar los derechos de los que piensan diferente. ¿Correcto? El libro lo ilustra con figuras históricas. Mencionan, por ejemplo, cómo Mussolini construyó todo el mito de la marcha sobre Roma, aunque la realidad es que llegó cómodamente en tren. O como Hitler, después de que fracasó su intento de golpe en Múnich, decidió usar las urnas.
Aprovechó la crisis económica tremenda y las peleas internas de los partidos en la República de Weimar para ir escalando. Y eso nos lleva a otro punto que me parece crucial: el papel que juegan los partidos políticos tradicionales. El libro los llama los guardianes de la democracia, pero también advierte de un riesgo. Hablan de una abdicación colectiva. ¿A qué se refieren con eso? Se refieren a esas situaciones donde los partidos ya establecidos, a veces por un cálculo político que les sale mal o a veces por cierta afinidad ideológica, deciden aliarse con figuras que son extremistas o antisistema. Piensan que los van a poder controlar o que son como un mal menor. Y al final lo que hacen es abrirles la puerta al poder. Y ponen ejemplos contrastantes, ¿verdad? Para ver cuándo funciona y cuándo no. Sí, exacto. El caso clásico del fracaso, pues, es la élite conservadora alemana que creyó que podía domesticar a Hitler. Pero también hay ejemplos donde los guardianes sí funcionaron, al menos temporalmente, como en Austria, en 2016, donde el Partido Conservador Tradicional rechazó hacer una alianza presidencial con la extrema derecha, a pesar de que tenían cierta cercanía ideológica, y eso contribuyó a que perdieran. Y argumentan que, históricamente, en Estados Unidos, los partidos sí ejercieron ese rol de filtro, que figuras muy populares, pero vistas como peligrosas, como el empresario Henry Ford, con sus simpatías pronazis, o el héroe aviador Charles Lindbergh, con su aislacionismo extremo, pues nunca lograron obtener nominaciones presidenciales importantes. Exacto, el establishment de los partidos los bloqueó. Y lo mismo pasó con figuras como el padre Coughlin o Huey Long en los años 30 o George Wallace en los 60. Tenían un apoyo popular considerable, pero no pasaron ese filtro de las élites de los partidos. Pero según el libro, ese sistema de filtro se fue debilitando en Estados Unidos, en parte por reformas como la McGovern-Fraser en el Partido Demócrata, después de lo de Chicago en 1968, que le dio muchísimo más poder a las elecciones primarias. Lo cual, irónicamente, al hacer el proceso de nominación más democrático, digamos, y más dependiente de los votantes que participan en las primarias, pues redujo la capacidad de las élites del partido para actuar como esos guardianes o filtros ante candidatos outsiders que quizás antes no hubieran llegado tan lejos. Ok. Entonces, un líder con estas tendencias llega al poder, muchas veces por vías democráticas, como dices, y luego, ¿qué hace? El libro describe lo que llaman el manual del autócrata para ir debilitando la democracia desde adentro. ¿Cuáles son esas tácticas? Una que es fundamental es capturar a los árbitros. O sea, asegurarse de que los tribunales, la fiscalía, los organismos de control, las autoridades electorales estén llenos de aliados leales. El ejemplo que usan mucho es la Hungría de Viktor Orbán, donde dicen que sistemáticamente ha colocado a gente fiel en posiciones clave. ¿Y si no es tan fácil reemplazarlos así nomás? Bueno, entonces pueden recurrir a comprarlos o chantajearlos. El caso que citan ahí es el Perú de Fujimori, donde su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, tenía toda una operación para grabar y sobornar a jueces, a congresistas, a empresarios, para asegurar que cooperaran o que se quedaran callados. Vaya. Otra táctica es neutralizar a otros actores, que podrían ser poderosos, que podrían hacer contrapeso. Correcto. Por ejemplo, atacar o intimidar al poder económico que se opone. El libro menciona cómo Putin en Rusia pues puso en cintura a los oligarcas que no se alineaban con él, o cómo Erdogan en Turquía ha presionado a grandes grupos empresariales que lo criticaban. Y también buscan silenciar o cooptar a figuras culturales que tengan influencia. Cuentan el caso del director Gustavo Dudamel en Venezuela, cuya neutralidad inicial se vio comprometida cuando la represión ya le tocó directamente a su entorno. Y quizá la estrategia más insidiosa a largo plazo es la de cambiar las reglas del juego. Sin duda. Hacer reformas electorales, constitucionales o institucionales que estén diseñadas específicamente para beneficiar al partido que está en el gobierno y ponerle obstáculos a la oposición. Citan ejemplos como la manipulación de distritos electorales, el famoso gerrymandering, en lugares como Malasia o históricamente en el sur de Estados Unidos con las leyes Jim Crow para suprimir el voto afroamericano. O las reformas de Orbán en Hungría que básicamente reescribieron la Constitución y las leyes electorales a la medida de su partido. Y finalmente señalan cómo estos líderes suelen aprovechar las crisis, ya sean reales o a veces hasta fabricadas, como ataques terroristas, intentos de golpe, desastres naturales.
Las usan para justificar medidas de excepción, para hacer purgas y para concentrar más poder. Explotan el miedo y ese deseo de unidad que surge en momentos difíciles. El libro menciona cómo Putin consolidó mucho su poder después de unos atentados en 1999, o cómo Erdogan usó un intento de golpe en 2016 para lanzar purgas masivas y fortalecer enormemente la presidencia en Turquía. Las crisis se vuelven oportunidades para ellos. Todo esto como que refuerza la idea de que tener una constitución muy robusta, muy bien escrita, por sí sola, pues no es garantía suficiente. Exactamente. Las constituciones son documentos súper importantes, claro, pero siempre tienen ambigüedades, necesitan interpretación y no pueden prever todas las situaciones posibles. Pueden acabar siendo papel mojado si no hay una voluntad real de respetarlas en espíritu, no solo en la letra. Entonces, ¿qué es lo que realmente sostiene a la democracia en el día a día, en la práctica? El libro pone el foco en las normas no escritas, en esos como guardarraíles informales del comportamiento político. ¿Cuáles serían las más importantes? Destacan dos por encima de todas. La primera es la tolerancia mutua. Es la aceptación básica de que tus adversarios políticos son ciudadanos legítimos, que tienen derecho a competir por el poder y a gobernar si ganan. No son enemigos a los que hay que eliminar o destruir. Es como un acuerdo tácito de jugar limpio y aceptar los resultados aunque no nos gusten, ¿no? Y la segunda norma clave es la contención institucional. En inglés le llaman forbearance. Esto significa que los actores políticos se autolimitan en el uso de sus poderes legales. Aunque la ley les permita hacer algo, como usar al máximo el poder ejecutivo, obstruir todo en el Parlamento o llenar la Corte Suprema de aliados, se contienen. No llevan las cosas al extremo para no destruir el sistema o al adversario. Es evitar lo que llaman el juego sucio constitucional. El libro de ejemplos de cómo esta contención ha funcionado o se ha roto en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, contrastan, por ejemplo, el intento fallido de Franklin D. Roosevelt de ampliar la Suprema Corte en los años 30, que fue rechazado hasta por su propio partido, con el bloqueo republicano a la nominación de Merrick Garland por Obama en 2016, que muchos vieron justamente como una ruptura de esa norma de contención en el proceso de confirmación judicial, o el uso del filibusterismo en el Senado, que pasó de ser algo excepcional a volverse casi rutinario para bloquear iniciativas. Entiendo. Y cuando esas normas de tolerancia y contención se empiezan a erosionar, ¿la política deja de ser una competencia y se convierte más bien en una especie de guerra? Exacto, y aquí es donde entra en juego el factor que, según el libro, actúa como un acelerante potentísimo de esta erosión, la polarización extrema. ¿Y cómo definen esa polarización que es peligrosa? Supongo que no es solo tener opiniones diferentes. No, claro que no. El peligro surge cuando las divisiones políticas se empiezan a empalmar y a reforzar con otras divisiones muy profundas de la sociedad, raciales, religiosas, culturales, geográficas. Cuando los partidos dejan de ser coaliciones amplias con gente diversa adentro y se convierten más bien en representantes de tribus identitarias que se ven unas a otras como una amenaza existencial. Y en ese escenario, pues las normas vuelan por los aires. Si tú crees que el otro bando es una amenaza para todo lo que valoras, ¿cómo vas a ser tolerante? ¿Cómo te vas a contener si sientes que tienes que ganar a cualquier precio para salvar al país de ellos? Precisamente. El libro argumenta que esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos en las últimas décadas, especialmente después de los realineamientos que provocó la lucha por los derechos civiles y las llamadas guerras culturales. Describen cómo los partidos se volvieron ideológicamente mucho más homogéneos por dentro y geográficamente más separados, con los republicanos dominando en zonas rurales y blancas y los demócratas en áreas urbanas y más diversas. Y señalan algo interesante, que esta polarización ha sido asimétrica. Argumentan, esto según el libro, que el Partido Republicano se movió más hacia la derecha y se volvió más intransigente, influido, dicen ellos, en parte por un ecosistema de medios conservadores y por grupos de interés muy activos y bien financiados. Citan encuestas que reflejan esta animosidad creciente, como el aumento de personas que desaprobarían que sus hijos se casaran con alguien del partido contrario. Imagínate. Este clima de polarización tan fuerte y de normas debilitadas es el contexto que el libro usa para analizar la política estadounidense más reciente.
Argumentan que la erosión de las normas no empezó con Trump, sino que ya venía de antes. Mencionan figuras como Newt Gingrich en los 90 y su retórica de guerra contra los demócratas, o el creciente obstruccionismo partidista que culminó en episodios como el bloqueo a la nominación de Merrick Garland. Dicen que ya se estaban sentando las bases, como que el terreno estaba fértil. Sí, y argumentan que Trump fue un candidato outsider que supo capitalizar magistralmente esa polarización que ya existía y la desconfianza hacia las élites. Ganó la nominación a pesar de la resistencia inicial de muchos líderes republicanos, lo que demostró, según el texto, que los antiguos guardianes de los partidos habían perdido mucho de su poder de filtro. Y a partir de ahí, el libro detalla una serie de acciones durante su presidencia que, insisto, según los autores, representaron ataques directos a las normas e instituciones. Por ejemplo, su hostilidad hacia los árbitros independientes. Correcto. Mencionan sus ataques al FBI, a las agencias de inteligencia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a jueces que emitían fallos contrarios a sus políticas. También citan el uso del poder de indulto con fines que ellos ven como políticos, como el caso del sheriff Joe Arpaio. Y claro, sus constantes ataques a la prensa, ¿no? Calificándola de enemiga del pueblo y noticias falsas, junto con el cuestionamiento de la integridad de las elecciones, afirmando fraudes sin pruebas concluyentes, según el texto, y apoyando leyes de identificación de votantes que los críticos, citados en el libro, consideran restrictivas para ciertas minorías. El libro también enfatiza mucho el impacto de lo que ellos perciben como un volumen altísimo de declaraciones falsas o engañosas. Argumentan que esto erosiona la confianza pública, que es esencial para que funcione la democracia representativa. Todo esto contribuye a lo que un sociólogo llamó rebajar la desviación, o sea, normalizar conductas que antes se consideraban completamente inaceptables en la política. Y según este análisis del libro, ¿cómo reaccionó el establishment republicano ante estas acciones que, pues, rompían con normas establecidas? Argumentan que, a diferencia del ejemplo que vimos de Austria, la mayoría de los líderes republicanos, después de algunas críticas iniciales, digamos, optaron por cerrar filas y apoyar a Trump. Normalizaron su presidencia en lugar de quizás formar una coalición más amplia, tal vez incluso con opositores, para defender explícitamente las normas democráticas que ellos mismos veían bajo presión. Entendido. Vaya, hemos cubierto bastante terreno, pero creo que las ideas clave del libro quedan claras. La democracia puede morir no solo por un golpe violento, sino por esta erosión lenta, silenciosa, desde adentro, llevada a cabo por líderes electos, que las normas no escritas de tolerancia y contención son vitales, y que la polarización extrema es como echarle gasolina a ese fuego. Esa es la esencia del argumento, sí. Es una advertencia muy seria sobre la fragilidad de las instituciones democráticas cuando esas normas informales que las sostienen se debilitan, y usan ejemplos históricos y contemporáneos para mostrar cómo puede ocurrir este proceso. Y para cerrar, el libro nos deja con una pregunta, un dilema bastante incómodo para quienes quieren defender la democracia hoy. ¿No es así? Como una papa caliente. Efectivamente, plantea una tensión fundamental muy difícil de resolver. Si te enfrentas a adversarios que parecen dispuestos a romper todas las reglas, a usar tácticas de guerra política sin cuartel, ¿puedes defender la democracia usando esas mismas tácticas? ¿O eso solo te convierte en parte del problema y acelera la espiral destructiva? Es una pregunta muy fuerte. Y la alternativa que sugieren los autores es buscar construir coaliciones amplias, incluso con adversarios ideológicos, para defender esas normas y reforzar los guardarraíles. Pero, ¿es eso realista en un clima de tanta desconfianza, de tanta animosidad? ¿Cómo se reconstruyen puentes cuando la política se siente más bien como una batalla campal entre tribus que parecen irreconciliables? Sin duda una reflexión profunda para llevarnos.